hablando, Carlos, de cómo es que Bukele obtiene esta mayoría calificada en el Congreso, qué sucedió hace 2 meses atrás. Yo no sé si podemos comenzar con eso. Bueno, sí, Jimena, tal vez para dar un contexto más amplio, Nayib Bukele es un fenómeno político, sin duda alguna, entre otras cosas, consecuencia de su habilidad, yo creo, sin paralelos en América Latina para el mercadeo político, para conectar con, sobre todo con nuevas generaciones y para el uso de redes sociales. Es, yo creo, el primer presidente millennial, digamos, que conocemos en el continente tal cual, con una estrategia propia de esa generación. Y esto combinado con el desgaste de los dos grandes partidos que controlaban nuestro sistema político, la extrema derecha Arena, que dominaba todo el espectro de la derecha política, y la extrema izquierda, el FMLN, que dominaba toda el área de la izquierda, desde el centro hasta la extrema izquierda. Los dos partidos que gobernaron el país en años anteriores, bueno, demostraron una gran habilidad para la corrupción, y Nayib Bukele supo rentabilizar muy bien el hartazgo de la gente con los dos grandes partidos y se colocó, digamos, en una posición inédita en el país, en un liderazgo que además ya no tiene oposición política. En estas circunstancias, con su propio partido, se presentó a la presidencia con otro partido, con Ghana. Su propio partido, Nuevas Ideas, logró el registro para participar en las elecciones legislativas de hace 2 meses y arrasó. Obtuvo, junto con Ghana, mayoría calificada, 70% de los votos. Y esto significa que el resto de los partidos presentes en la Asamblea son absolutamente intrascendentes en términos de impacto político y mucho más intrascendentes en un régimen que no considera el diálogo ni la negociación como una herramienta política, sino la imposición de sus propias decisiones. Este es el contexto en el que hoy Nayib Bukele cuenta con el poder legislativo también, con mayoría absoluta para no necesitar negociar ni dialogar con ninguna otra fuerza política. Y esta es la asamblea que tomó posesión el sábado 1 de mayo. Gracias, Carlos. Perfecto. Y hablemos de lo que sucedió justamente este sábado 1 de mayo. Los escuchaba en una transmisión que hicieron en el Faro, ya por ahí de las 8, 9 de la noche, que hablaban de que esto era esperable, pero no tan rápido lo que sucedió, ¿verdad? Que de alguna forma, aunque para algunas personas puede ser que no sorprenda lo que Bukele hace ya, tristemente, sin embargo, el hecho de que sea tan rápido sí trajo como cierta sorpresa, incluso para ustedes, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nosotros estábamos claros, a fin de este año terminaba el periodo del fiscal general de la República y a esta asamblea le correspondía nombrar a otro. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional tenían todavía varios años, hasta el 2027, si no me equivoco, y bueno, esperábamos que estos cambios se fueran dando más esparcidos en el tiempo, pero no perdieron ni siquiera un día. El sábado, que normalmente la llegada de una nueva asamblea es un evento protocolario de transmisión de curules, y simplemente se juramentan, se nombra la junta directiva y se acabó, y más siendo sábado y 1 de mayo, ¿no?, que es el día del trabajo. No perdieron ningún tiempo. Para sorpresa de todos, ahí mismo instalaron sin agenda previa la plenaria, la primera plenaria de esta legislatura, y ahí mismo, sin agenda previa, pasaron a la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional primero. ¿Qué pasó después? Un diputado de Nuevas Ideas ya llevaba una lista de 5 nombres para sustituir a estos magistrados, y ahí mismo 5 minutos después fueron votados los nuevos magistrados en un proceso absolutamente viciado e inconstitucional, porque la Constitución prevé un mecanismo muy específico para elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema, que pasa por listas previas creadas por las asociaciones de abogados y por el Consejo Nacional de la Judicatura. Todo este proceso, que normalmente toma semanas o meses, fue obviado, y en 5 minutos votaron por los nuevos magistrados. Posteriormente pasaron a la destitución del fiscal general de la República.
y ahí mismo nombraron a otro fiscal general de la República. Esto es básicamente un golpe técnico al Poder Judicial y nos deja a todos los ciudadanos sin garantías. Y ahora, si quieres más adelante, podemos hablar de lo que ha pasado después, que es muy grave. Que justamente eso, tal vez si podemos ahondar, Carlos, también en eso de qué significa esto, o sea, qué significa esto para ustedes, o sea, también de las cosas que ya han venido pasando, porque esto sin duda ya se le venía viendo una línea autoritaria clarísima a Bukele también, o sea, esto no es algo aislado que ocurre, ¿verdad?, de un momento a otro tampoco, pero sí ahondemos un poco en lo que esto representa para el Estado de Derecho de El Salvador. Bueno, mira, en la Fiscalía había varios procesos o varias investigaciones, mejor dicho, en proceso, sobre todo sobre actos de corrupción en la pandemia. Y la Sala de lo Constitucional tenía en su escritorio varias resoluciones pendientes, no todas, algunas claramente desfavorables para este gobierno. Y como estamos ante un régimen que no admite resistencias institucionales, por eso le era tan importante destituir inmediatamente al fiscal para que no procediera con la investigación de casos de corrupción y a la Sala de lo Constitucional para que no procediera o no ofreciera resistencias constitucionales al ejercicio del poder. En nuestro caso particular, como el Faro, que llevamos ya 2 años sufriendo los ataques con los instrumentos del Estado en nuestra contra, que tenemos auditorías abiertas en el Ministerio de Hacienda, que tenemos acusaciones incluso por delitos sexuales orquestadas desde los medios de propaganda del gobierno, pues simplemente lo digo como ilustración de lo que pasa a todos los ciudadanos. Nos hemos quedado sin garantías. La Sala de lo Constitucional había admitido una solicitud de amparo de nuestra parte, dictando medidas cautelares y suspensión de actos arbitrarios del gobierno mientras resolvía ese amparo por los requerimientos que nos había hecho de información no tributaria en la investigación tributaria. Ese amparo, pues, evidentemente que está pendiente de resolución de la Sala de lo Constitucional, pues ya tenemos muy claro cómo se resolverá. Y eso mismo pasará en la Fiscalía, donde se cerrarán los casos que al Ejecutivo le urge cerrar y se abrirán los casos para persecución de críticos al gobierno con un fiscal absolutamente doblegado a la voluntad del presidente. Ha pasado algo muy grave después, Jimena. Ante todas las acusaciones de procesos viciados e inconstitucionales de lo que pasó el sábado, lo que ha seguido son cartas de renuncia de los anteriores magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República destituido por el Congreso. Estas cartas de renuncia todos dicen que es por la seguridad de sus familias. Hay uno que incluso llega a decir que renuncia porque su hija está grave en un hospital público y dice claramente los funcionarios de este gobierno están al tanto de ello. Lo que está entre líneas en todas esas cartas de renuncia son amenazas clarísimas de parte de el régimen que los ha destituido, pero que ante la posibilidad de que se revierta la decisión que tomaron en la Asamblea, están presionando para que todos renuncien. El magistrado de la Sala de lo Constitucional y presidente de la Corte Suprema, que faltaba por presentar su renuncia, amaneció con patrullas de policía enfrente de su casa, en una clara amenaza o presión para que también presentara su renuncia. Es gravísimo lo que está pasando. Carlos, ¿y esto cómo podría afectar o cambiar la relación con Estados Unidos, incluso ahora en medio de toda la crisis migratoria que se está dando también en la frontera? Es una gran pregunta, Jimena. Estados Unidos ha reaccionado de inmediato con declaraciones. Primero de la secretaria de Estado adjunta para Asuntos Hemisféricos, después con el mismo secretario de Estado, emitiendo un comunicado condenando lo que pasó el sábado en la Asamblea, y finalmente la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, manifestó su preocupación y su condena a lo que había pasado el sábado. Esto no parece haber afectado en absoluto las intenciones de este régimen. Nayib Bukele ha venido ya, digamos que intensificando su relación con China para compensar un poco
el deterioro de su relación con Estados Unidos a partir del cambio de gobierno en Washington, que ciertamente marcó un deterioro en su relación con Estados Unidos porque ha llegado la administración Biden con una agenda muy clara basada en respeto a derechos humanos y democracia y combate a la corrupción. Entonces Nayib Bukele optó por estrechar sus lazos con China. De hecho, China nos ha mandado cientos de miles de vacunas y son las vacunas que se están utilizando contra el coronavirus en estos momentos. Y finalmente la semana pasada empezó ya a estrechar lazos también con Moscú, con el régimen de Vladimir Putin. Evidentemente son ambos países gobernados por regímenes que tienen bastante menos exigencia en términos democráticos o de derechos humanos para cooperación. Es una interesante pregunta la que haces porque yo no tengo la respuesta, pero es una situación muy compleja en términos de política internacional, porque el presidente parece estar apostando a que el aislamiento, al que naturalmente lo llevará su deterioro de las relaciones con Estados Unidos, puede ser compensado por China y por Rusia. Por otro lado, y solo agrego este elemento más al análisis de política internacional, Bukele también está jugando con el problema el dolor de cabeza que es para la administración Biden la emigración masiva de centroamericanos que tiene su frontera sur. Es hoy por hoy el principal problema de política interna de la administración Biden y Nayib Bukele lo sabe. Sabe que sanciones extremas o aislamiento contra El Salvador lo que provocará será una emigración masiva de salvadoreños hacia Estados Unidos y sabe que Biden no quiere eso y por tanto está un poco jugando con esta cintura que le da el saber que no pueden dejar caer El Salvador porque esto provocará una emigración masiva. Ahora, también, bueno, a partir de lo que ocurrió el sábado, hubo mucha reacción. Incluso hoy vi una reacción del representante de la Unión Europea. Se ha dado muchísima reacción de la comunidad internacional, incluso, bueno, organizaciones, ONGs, etcétera. ¿Esto realmente podría tener, calar o propiciar algo en Bukele que genere algo? Bueno, él mismo emitió una comunicación el sábado vía Twitter en que le decía a la comunidad internacional: queremos hacer negocios con ustedes, queremos que vengan a invertir, queremos que vengan a conocer nuestro país, pero ahora mismo, dijo el presidente Bukele, estamos limpiando la casa y eso no es de su incumbencia. Un mensaje clarísimo de no se metan que aquí voy a topar. Por tanto, no, esto no está calando. Bukele no es alguien que tenga el estilo de retroceder o de sentarse a negociar o a medir las consecuencias de sus acciones. Es alguien que piensa a posteriori, es decir, esto es lo que quiero hacer, ya después vemos cómo acomodamos las fichas. No parece que lo va a frenar. Hoy mismo, ya te digo, esperamos que en la segunda plenaria de esta legislatura continúe con destitución de magistrados de Corte de Cuentas, probablemente, y del Procurador de Derechos Humanos. Carlos, y bueno, Bukele sigue, a pesar de todo esto, y tiene muchas personas que lo apoyan, ¿verdad? Su popularidad sigue siendo bastante alta, incluso yo no sé si mantiene la popularidad más alta de los presidentes de América Latina. Tengo esa duda, pero creo que está por lo menos entre los más altos. Y es una pregunta que yo siempre suelo hacerle cuando hago con algunos de ustedes del Faro, pero es un fenómeno que tratamos también de entender desde acá y por qué es que mantiene esta popularidad tan alta. Bueno, por tres razones, Jimena. La primera, por la que yo decía, de la que hablaba al principio, el hartazgo y el rechazo contundente de la mayor parte de los ciudadanos a los dos partidos por los cuales se sienten traicionados. Y si viene un presidente que diga que hay que eliminar del mapa político a los mismos de siempre, eso entusiasma mucho a la gente porque se sienten, con toda razón creo yo, traicionados por dos partidos que durante sus tiempos en el gobierno lo que hicieron fue ejercer una corrupción sin paralelos en la historia salvadoreña, tremendo, en la historia al menos moderna. Las cantidades de millones de dólares que terminaron desviados para los bolsillos de políticos de esos partidos son escandalosas, sobre todo para un país tan pobre. A todo esto hay que agregar su comunicación muy efectiva y la deslegitimación de todo el crítico. Entonces, Bukele ha sabido muy bien
presentar como enemigo del pueblo a toda voz disidente o toda voz en su contra. Eso fue lo que hizo también con los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y hoy hay mucha gente que aplaude que por fin quitaron a esos corruptos de enfrente. Le llaman corruptos porque son los magistrados que obstaculizaron algunos de los decretos de emergencia que Bukele quería poner en marcha durante la pandemia, y que por supuesto le facilitaban compras y contrataciones sin necesidad de ninguna rendición de cuentas. Y Carlos, ¿cómo ven ustedes estos 2 años? Bueno, Bukele está próximo ya el siguiente mes a cumplir los 2 años en el poder. Queda todavía un poco más. ¿Cómo ven ustedes que sea este tiempo que aún le falta? Bueno, va a ser un tiempo muy complicado porque, como ya te digo, no es alguien que piense en retroceder. La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional tiene anuncios claros, ¿verdad? Anuncios claros de la posibilidad de llevar a cabo acciones como las que ya pasaron en Honduras y en Nicaragua, de salas de magistrados de lo constitucional que han llegado al extremo absurdo, surrealista, de declarar inconstitucional la Constitución para permitir la reelección del mandatario en constituciones que lo prohibían. No solo no sería nada extraño, sino que está ya anunciado que eso es lo que va a pasar. Y nos esperan 3 años en que los ciudadanos no tenemos garantía ya, no hay resistencias institucionales, que todo el poder judicial, legislativo y ejecutivo está tomado por el mismo grupo de poder, y que en este país, a partir del sábado, estamos ya en manos de la voluntad de una persona. Y creo yo, Jimena, que esto es también producto de una democracia muy frágil que teníamos hasta el sábado. Te lo digo sobre todo para ti que estás en Costa Rica, que ustedes tienen una tradición democrática mucho más añeja que la nuestra, tienen una tradición democrática. Nosotros apenas estábamos construyendo esa democracia, muy errónea, muy fallida, y que había dado muy poco para mejorar la calidad de la gente, pero que era necesaria para mantener la libertad de expresión, la libertad de prensa, el libre intercambio de las ideas, y que creo yo que esa etapa ha terminado. Creo yo que muchos quienes hemos tenido un altavoz, cometimos el error de no ser lo suficientemente claros con la ciudadanía de que la democracia no es ir a votar, que la democracia es un sistema que requiere de contrapesos, y que la democracia es un sistema que se basa en la claridad de las leyes que rigen nuestras instituciones, y en la solidez de esas instituciones para garantizar sus derechos a la gente más allá de quien gobierne el país. Creo que no hemos sido capaces de expresar con contundencia eso a la ciudadanía, que sigue creyendo que la democracia reside simplemente en el voto, y como ellos votaron por estos diputados o por este gobierno, eso le da al gobierno o a los diputados el derecho a hacer lo que le venga en gana en nombre del pueblo. Eso no es democracia, y yo creo que hemos asistido ya al desmantelamiento de la democracia en El Salvador, que continuará este día. Estamos inaugurando una nueva etapa en nuestro país, una etapa muy oscura en que los ciudadanos nos hemos quedado sin garantías. Carlos, bueno, y ya para ir finalizando la entrevista, ¿cuál es el retrato que tenemos actualmente de Centroamérica? Bueno, sé que vos sos además una de las pocas personas a nivel regional que tiene como esa mirada, ¿verdad? Que quiero que hagamos como ese ejercicio de qué es lo que tenemos actualmente ahorita en Centroamérica, porque esto también contribuye un poco, ¿verdad?, a ese retroceso del que estás mencionando. Tenemos un momento crítico en toda la región. No me voy a extender explicando la gravedad de la situación en Nicaragua, que ustedes la conocen muy bien porque los nicaragüenses suelen emigrar para Costa Rica huyendo de la situación que tienen. En Honduras, evidentemente, hay un narcoestado donde tampoco hay visos de que la situación vaya a mejorar. El principal candidato de la oposición es un hombre que acaba de regresar de Estados Unidos de prisión por haber confesado lavar dinero para el narcotráfico. Ese es el principal candidato de la oposición en Honduras, y el candidato oficial pues es alguien también con casos de corrupción metidos, y es el delfín de Juan Orlando Hernández, que ya todos sabemos la naturaleza del presidente hondureño. En Guatemala el deterioro
meteórico a partir de la expulsión de la CICIG, de la Comisión contra la Corrupción, lo que ha hecho es volver a otorgar un poder tremendo a algunas de las fuerzas más oscuras de ese país, y en El Salvador pues está pasando lo que está pasando. Hoy por hoy el país más estable de la región, y ahí incluyo a Panamá, el país más estable de la región es Costa Rica, aunque yo sé que a los costarricenses les cuesta verlo porque les cuesta ver también más hacia afuera y ver la situación privilegiada en que se encuentran. Yo creo que hoy por hoy Costa Rica es el único interlocutor legítimo en la región para cualquier gobierno extranjero, porque es muy difícil encontrar interlocutores comprometidos con la democracia, comprometidos con, con los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad, que en Costa Rica, a pesar de los pesares, lo tienen. Estamos pasando por un periodo muy, ya repito mucho esta palabra, pero es así como me siento ahora, muy oscuro en la región. Estamos en un periodo de transición hacia no sabemos qué cosa todavía. Estamos en un periodo de transición, digamos, de los modelos políticos todavía de la posguerra a una cosa nueva, que todavía no sabemos cuál es el puerto de llegada. Y ese puerto de llegada tendrá que negociarse en términos políticos, digamos, entre los poderes que pretenden instalarse a perpetuidad y la sociedad civil, que cada vez se ve más afectada por los atropellos a la institucionalidad. Carlos, muchísimas gracias por tu análisis, por el tiempo y por estar aquí en Nación.com. Gracias a ti, Jimena, y saludos a todos los costarricenses que vean esto. Es un país al que nosotros tenemos mucho aprecio y tenemos mucha admiración en muchos sentidos. Muchas gracias.